Hablemos de Colombia. Un tema que por estos días marca la agenda de gobierno tiene que ver con la paz total. Y es que en el marco de esa meta ambiciosa del gobierno Petro, desata incertidumbre el inicio de diálogos con disidencias de las FARC tras la aparición pública de Néstor Gregorio Vera Hernández, alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central, quien aseguró en un mensaje desde las selvas del sur del país que están listos para retomar los diálogos de paz. Esa mesa de negociación se instalará, como lo decíamos el día de ayer, el próximo 16 de mayo, en un intento por desmovilizar a unos 3.000 guerrilleros que siguieron en armas tras el acuerdo de 2016 que se firmó bajo la presidencia de Juan Manuel Santos. Hablamos entonces de un segundo intento de acuerdo de paz. Y de este tema que desata varias reacciones en el país, conversamos hoy con nuestro invitado Juan Falconet, analista internacional, asesor político y jurídico y además docente universitario en Colombia. Juan, una vez más bienvenido y gracias por acompañarme en este espacio. Juan, pues comenzar con la pregunta del millón. ¿Cumplirán esta vez? ¿Habrá voluntad real de paz? ¿Y qué cambia ahora? ¿Qué será distinto en la mesa de negociación en comparación con lo pactado en 2016 con el entonces presidente Santos? Natalia, un fuerte abrazo para ti y todas las personas que nos acompañan en estos momentos. Pues bien, hablar de una verdadera voluntad de paz por parte de las disidencias de las FARC realmente resulta contradictorio, porque sus acciones son más contundentes que sus palabras. Ellos no han abandonado las actividades criminales. Miremos lo que pasa en el Amazonas con la actividad del narcotráfico que ahora comparten con bandas criminales del Brasil. O cómo siguen instrumentalizando a la sociedad civil como recientemente pasó en Arauca. O los lujos que ostentan sus cabecillas como Iván Mordisco. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo ellos continúan en sus actividades terroristas, pues resulta muy difícil creerles. En este punto el gobierno nacional tiene que adoptar una postura mucho más sólida, contundente y poner condiciones reales para eventualmente considerar sentarse en una mesa de diálogos con estas estructuras que no tienen una verdadera vocación y voluntad de paz y que parecen que se están burlando del gobierno nacional y de todos los colombianos. Quiero aprovechar esta oportunidad para advertir tres grandes riesgos que creo pueden materializarse en una eventualidad o en un eventual acuerdo de paz con ellos. El primero tiene que ver con el riesgo legal, porque es que los acuerdos de paz celebrados con las FARC en La Habana, Cuba, decían claramente que los que no se acogieran perderían todos los beneficios. Entonces pues resultaría una contradicción. Lo segundo es la legitimidad. Los colombianos ya no les creemos a estas estructuras criminales que tuvieron la oportunidad de creer y hacer la paz y la rechazaron. Y la tercera tiene que ver con el aspecto político. No hay un ambiente favorable porque la paz total ha demostrado un alto grado de improvisación y de impunidad que hace que varios sectores políticos no estén acompañando firmemente al presidente de la República. Hay que prestarle atención a esto y el presidente Gustavo Petro tiene que tener mayor liderazgo y ponerle orden a este proyecto tan ambicioso que es la paz total, que busca meter a todas las estructuras criminales en la misma bolsa, que de por sí ya es un error. Juan, en declaraciones de prensa el comandante del Frente 33, alias Andrei, decía que están comprometidos con la paz, pero no a la paz arrodillados. ¿Qué lectura haces tú de eso? Y una pregunta que quizás en este momento genera mucha preocupación. ¿Una paz total a qué costo, Juan? Porque estamos hablando de un gobierno que se la juega a creer una vez más e insistentemente en la palabra y en la voluntad de guerrilleros que le siguen quedando mal a los colombianos. Pues Natalia, lo que tú señalas es una preocupación absoluta de todos los colombianos porque hemos visto cómo la paz total se está traduciendo en impunidad. El gobierno nacional está cediendo en una cantidad de prebendas que solo buscan atender las demandas de estas subestructuras criminales que ahora necesitan o tienen un acuerdo de paz sastre, acomodado a sus necesidades y que atiende sus demandas. Entonces yo creo que en este punto tiene que fortalecerse la institucionalidad, el gobierno nacional, poner unos límites sensatos para que haya mayor credibilidad. Y es que hemos visto como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, se han burlado del país, continúan sus actividades delictivas, pero no pasa absolutamente nada. Y seguramente veremos lo que pasó con el ELN, que en la segunda ronda de negociación en México viajaron ministros a exponerles los proyectos de acuerdo, los proyectos de ley que se van a discutir en el Congreso como para tener algún tipo de aval.
Y eso a mí me parece muy preocupante y seguramente lo vamos a tener que ver con estas subestructuras criminales. Entonces acá lo que sí se tiene que hacer es replantear, reorientar la paz total, porque primero, no todos caben. Segundo, no podemos ceder en todo lo que nos están demandando. Y tercero, tenemos que recuperar la autenticidad de los acuerdos de paz, porque es que no podemos estar feriando acuerdos de paz como si se tratara de alguna rifa que nosotros estamos haciendo, sino tenemos que tomarnos el tema con toda la seriedad del caso. Yo sí quisiera hacerle un llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, para que tome cartas en el asunto, y es que aquí no es la paz por la paz, acá tienen que haber unos respetos institucionales, acá tiene que haber unos compromisos reales y sobre todo acciones, porque hemos visto muchas palabras de estos grupos criminales, pero cero acciones, cero actos de voluntad de paz, y ahí es donde estaría el problema de todo este proceso. Correcto, así es, Juan. Pues ya para cerrar el tema, ¿qué te preocupa a ti como analista, como ciudadano colombiano, de esa hoja de ruta que precisamente está tomando el gobierno nacional con estas negociaciones? Pues Natalia, a mí como ciudadano, como patriota, como una persona que ama inmensamente a su país, pues duele lo que pasa en Colombia, porque hemos visto que se ha perdido la institucionalidad, hemos visto el maltrato a la fuerza pública, hemos visto cómo los servidores públicos ya no tienen ese talante democrático, ya no tienen ese tecnicismo. Definitivamente nos hemos llenado de activismo político, y eso le ha hecho mucho daño a la democracia. También ver cómo el gobierno nacional le da un trato preferencial a las personas que han hecho parte de las estructuras criminales, o cómo con su afán de adelantar la paz total, pues sigue dando una serie de prebendas y de condiciones que mandan un mensaje negativo a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a todo el mundo en general. Entonces, ojalá que nosotros podamos recuperar el rumbo, que este sea un gobierno democrático, que efectivamente, si va a adelantar un acuerdo de paz, ponga unas condiciones mínimas, como que abandonen el cese a las hostilidades, que abandonen totalmente el narcotráfico y se sienten en la mesa y sea una concertación real y no una imposición de sus demandas, que es lo que tristemente hemos visto. Y ojalá también ese gobierno rechace las dictaduras del exterior y tenga una posición mucho más coherente en todos estos escenarios. Creo que eso nos ayudaría a recuperar un poco la esperanza, la fe, y sobre todo la devoción y la creencia por las instituciones democráticas. Mientras esto no ocurra, pues seguirá doliendo el país, y pues tendremos que seguir trabajando en otros frentes para defender la institucionalidad. Pero pues esperemos que esto mejore en algún momento. Esperemos que sí. Gracias a Juan Falcornet por tu análisis y tu tiempo. Pues veremos si las disidencias de las FARC estarán dispuestas a deponer las armas y poner fin a sus actividades delincuenciales en Colombia, o si una vez más la historia se repite en medio de acuerdos que cada vez ceden más garantías y beneficios a grupos armados al margen de la ley. Se nos acaba el tiempo, es momento de hacer una pausa comerciales y regresamos en minutos con otras noticias en la agenda internacional.